Este es un consenso peruano en el que nosotros debemos abordar a un paciente que tiene acromegalia. Si sospechamos que tiene acromegalia, la sospecha es clínica. ¿Qué hacemos? Tenemos dos opciones. Por un lado, medimos la IGF-1 o somatomedina C, que si los niveles están normales para el sexo y la edad, descartamos acromegalia. Pero a la vez podemos medir hormona de crecimiento. Lo ideal es que esta hormona de crecimiento, para decir que está normal, sea menor de 0.4 nanogramos por mililitro. Y si es mayor, hacemos el diagnóstico. Entonces tenemos que pedir una resonancia con contraste en la hipófisis para localizar el tamaño del tumor, que si es menor de 10 milímetros es un microadenoma, y si es mayor de 10 es un macroadenoma. Debemos valorar la función hipofisiaria y medir la prolactina para ver si está o no asociada. Pero si el paciente tiene, digamos, menor de 4 nanogramos, hay que hacer un test de tolerancia a la glucosa y simultáneamente medimos hormona de crecimiento. Se supone que si esto es un paciente al que le vamos a dar glucosa, entonces la hormona de crecimiento tiene que salir suprimida. ¿Por qué? Porque esto es lo normal. Pero si sale supresión inadecuada, entonces debemos determinar que es un caso de acromegalia. Pero si sale una supresión, entonces descartamos la acromegalia. Recordar el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del tumor productor de acromegalia? Obviamente es quirúrgico. Eliminamos el tumor, por consiguiente ya no hay hormona de crecimiento. Pero no siempre es fácil, porque a veces el tumor es tan grande que no se puede eliminar por una cirugía. Y los pacientes pasan a una o dos cirugías. Por consiguiente, debemos dar tratamiento complementario, que muchas veces es dar los denominados análogos de somatostatina. Recuerden que la somatostatina inhibe la secreción de hormona de crecimiento. Pero también podemos utilizar radioterapia, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen la posibilidad de comprar los análogos de somatostatina por el costo elevado de estos. Sin embargo, el problema de la radioterapia es que recién 10 años después de que han sometido a la radioterapia se puede ver los efectos. Últimamente han salido los antagonistas de los receptores de hormona de crecimiento, es decir, son antagonistas porque van a competir con los receptores de con la hormona de crecimiento para los receptores. Entonces recordar pues el manejo, ¿no? El manejo es una cirugía. Si es un macroadenoma, debe ser transestenoidal, al igual si es un microadenoma, se opera al paciente y después se le hace una medición de la IGF-1 y la hormona de crecimiento. Se hace un monitoreo y si el monitoreo resulta que es positivo y todavía no se ha eliminado la hormona de crecimiento, podemos dar los análogos de somatostatina y posteriormente debemos seguir el seguimiento dosando hormona de crecimiento basal o IGF-1 después de un test de tolerancia. Y si se comprueba de que también produce prolactina, se puede dar agonistas dopaminérgicos, en este caso cabergoline. Si el paciente sigue arrojando valores elevados, entonces optamos por la radioterapia. Sin embargo, hay un grupo de pacientes que no necesariamente van a pasar a cirugía. Entonces, este grupo de pacientes son manejados con los análogos de somatostatina. Y posteriormente hay que hacer el monitoreo dosando nuevamente hormona de crecimiento e IGF. Si es menos de 1 nanogramo, entonces está muy bien, pero si sale más, debemos usar los antagonistas de los receptores de hormona de crecimiento y posteriormente la radioterapia. Los análogos de somatostatina, de acuerdo a los diferentes estudios, en este caso publicado por Melme, muestran que son eficaces. En un 36% disminuyen la hormona de crecimiento a menos de 2.5 con IGF-1 normal. Pero vean que en el 67%, más que la reducción de la hormona de crecimiento, el seguimiento se hace con la IGF-1 y puede estar normal. Pero no solamente reducen la secreción de hormona de crecimiento, sino el volumen del tamaño tumoral. Hasta un 75% de pacientes disminuyó casi 20% el tamaño del tumor en relación a otras series. En este gráfico también vamos a ver otros estudios desarrollados por Melmed, Colau,
COSI, en el que se ve una disminución significativa del tamaño del tumor en el número de pacientes que están en la columna de la derecha. Y así vamos a ver que Colau, por ejemplo, junto con COSI, representan el mayor número de pacientes, 80,82%, en el que ha habido una reducción de más del 25% del tamaño del tumor. Pero no solamente eso, sino el tratamiento también está dado por los análogos de la hormona de crecimiento. En este caso es el medicamento llamado Pegvisomab. El Pegvisomab es un análogo de hormona de crecimiento. Lo que pasa es que como es un análogo, uno diría, si le voy a dar más hormona de crecimiento, el paciente va a tener más acromegalia, pero no es así. ¿Por qué? Porque lo que va a actuar este análogo es compitiendo con la hormona de crecimiento sobre sus receptores. Existen ensayos clínicos en los que sugieren que es más efectivo y normaliza la IGF-1 hasta más del 97%. Son inyecciones, en este caso la dosis máxima es de 40 miligramos por día. El problema es que no necesariamente va a actuar sobre el tamaño, pero sí sobre la secreción de la hormona de crecimiento. Por consiguiente, es importante utilizar este medicamento, que son inyecciones, después de que el paciente ha recibido radioterapia, para evitar que ya también por el uso de este medicamento aumente el tamaño del tumor. ¿Cuándo se indica el Pegvisomab? Cuando fracasó la cirugía, fracasó la radioterapia y no hay efecto a las agonistas de la somatostatina. Como hemos mencionado que puede hacer crecer el tumor, pues lamentablemente tenemos que hacer seguimiento con resonancia magnética cada 6 meses. La radioterapia es un tratamiento complementario. Es opcional después de la cirugía y el tratamiento farmacológico. Miren que puede pasar 10 años y recién normalizar la hormona de crecimiento y la IGF-1. Lo que sí se ha visto es que inhibe el crecimiento del tumor. Idealmente debemos pasar un acelerador lineal para que vaya directamente al tumor y no radie el resto de la hipófisis y por consiguiente pueda producir hipogonadismo. Se debe controlar a los 5 años y a los 10 años recién podemos ver efectos. ¿Cuándo está indicado? Cuando la enfermedad activa luego de la cirugía y el tratamiento médico no ha habido, digamos, mayor beneficio.